Vuelta al Día con Hernán Higuera. Las 6:44, creo que hay que resaltar las cosas buenas que sí se hacen de parte de las instituciones del Estado, sobre todo cuando se trata de defender los recursos del país. Y es que sin precedentes, este fin de semana observamos cómo las Fuerzas Armadas y el Ejército ecuatoriano destruyeron en una ofensiva de gran escala la mina de Buenos Aires, esta mina que abastecía de recursos a estos grupos ilegales, irregulares, ladrones del oro del Ecuador. La operación se dirigió contra los focos de minería ilegal en sectores críticos como Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde. En videos publicados por el Ministerio de Defensa se observa el ataque con artillería militar en el sitio donde se encuentran las minas. El área intervenida abarcó aproximadamente 187 hectáreas, donde las fuerzas militares lograron destruir más de 720 bocaminas utilizadas por organizaciones criminales. 300 militares fueron desplegados en Buenos Aires de forma permanente para reforzar el control de este territorio y evitar el resurgimiento de actividades ilícitas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Duele que se destruya esta parte de las montañas, pero impresionante el ataque con misiles a estos grupos ilegales, que ojalá se les acabe y no tengan la posibilidad de regresar a nuestro territorio. Es la forma de defender nuestra soberanía. Daniel Noboa publicó las imágenes del bombardeo en Buenos Aires acompañadas de un mensaje. No vamos a parar ante presiones o amenazas. Vivimos en un estado libre de derecho, fuerte contra el narco, dijo el mandatario, y agregó: seguimos atacando la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura, y continuaremos en otras partes claves del país, luchando contra la minería ilegal y los políticos que la protegen. En este informativo hemos denunciado múltiples veces los nexos de los políticos con los mineros ilegales. Vaya al Napo, Fuerzas Armadas, allá donde están los inversores de maquinaria que se sabe son políticos de alta decisión. Qué bien, qué bien. Esto nos parece muy bien porque ojalá se dejen de contaminar los ríos. Vamos a analizar este tema con María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, ¿cómo le va? Buenos días. Hernán, muchas gracias por el espacio. Buenos días a usted y a su audiencia. Bueno, deme su reacción frente a esta ofensiva militar contra la minería ilegal en Imbabura. Felicitaciones. Felicitaciones, eso es lo que se necesita, un gobierno con los pantalones bien puestos, porque no se trata de pequeños comuneros que les falta un papel y que están en la informalidad, se trata de crimen organizado, mafia internacional, se trata de que hoy un kilo de oro resulta ser mucho más rentable que un kilo de cocaína. La industria delictiva que opera, digamos, con polos en la región, ha encontrado en el Ecuador sus aliados, que son las bandas locales, que ahora se han convertido en GDOs, se han desarrollado mecanismos y canales de distribución de todos los productos ilegales, han encontrado proveedores, es decir, es una industria tremendamente organizada, delictiva, pero organizada, que ha encontrado también en la complicidad del Estado y de las autoridades locales, sobre todo, aliados importantísimos para adelantar. Por ende, la ofensiva tan frontal, tan valiente que está dando el gobierno nacional es de aplaudir, porque no se trata de que la minería es algo que sucede en otra parte, no se trata de que dónde también estará Buenos Aires, qué será, no me importa, no, sí nos importa, y nos importa a todos, no solamente porque son nuestros recursos, sino porque los ríos y las tierras agrícolas, de donde salen los alimentos que comemos, también están contaminadas con los residuos de la minería ilegal. Entonces, nada más que aplaudir al gobierno nacional por esta acción tan decidida. Ojalá y esta vez sí dure, ¿no? Porque no es la primera vez que se interviene Buenos Aires. Recordamos en el gobierno de Lenín Moreno, la ministra María Paula Romo hizo una incursión, supuestamente se desalojó, luego volvieron, otra vez se hizo un desalojo, nuevamente volvieron. Ojalá esta vez sí se les logre quitar el oro de las manos a estos delincuentes, porque quienes hemos estado ahí no es que solamente se sacan el oro,
promueven la prostitución infantil, promueven el reclutamiento de menores, promueven el tráfico de drogas, es decir, una serie de delitos conexos que lo están haciendo también en Napo y en otras provincias del país, Morona, Zamora. Ojalá también allá vayan esas medidas, entendemos. Lo que usted escribe, Hernán, lamentablemente es así, ¿no? Es dantesco, pero es así. La minería ilegal llega con una suerte de descomposición social, ¿no? Inclusive se ha visto que hay bocaminas en donde no entran los adultos porque son muy chiquitas, entonces entran los niños. Esos niños que están expuestos a todos los males de la tierra. No queremos eso con nuestro país. No nos merecemos tener esta podredumbre en el país. Por ende, nuevamente, felicitar al gobierno, felicitar también a las Fuerzas Armadas. Atrás de esto hay un montón de militares, algunos de ellos incluso han ofrendado sus vidas por esto. Yo sí aprovecho este espacio para dar un reconocimiento a esas Fuerzas Armadas que son realmente la primera línea que se está viendo de cara a cara con la minería ilegal. Recordemos que en mayo 11 militares perdieron la vida en una emboscada en el Alto Punino, justamente persiguiendo a los mineros ilegales. Creo que más allá de estas acciones muy valientes y que han tenido muy buenos resultados, sí se necesita una política a largo plazo, una política que incluso yo me atrevería a decir trascienda al Ecuador. Porque la minería ilegal no es que está en el Ecuador, está en la región y operan articuladamente, de tal manera que articuladamente tiene que enfrentarse a este problema. Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, tenemos minería ilegal, inclusive existen actividades ilegales binacionales. Entonces, creo que el tema de la minería ilegal tiene que estar inserto en las agendas binacionales. Más allá de eso, tiene que haber un sistema de rastreo. Hay que seguir la ruta de la plata, del mercurio, de la maquinaria, saber que, y eso la prensa lo ha denunciado muy bien, mucho de ese oro ilegal se está exportando de manera legal. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llega una exportadora de oro de la noche a la mañana a, en pocos meses, exportar cientos de millones de dólares? El SRI está haciendo su trabajo. De hecho, hubo una contracción de las exportaciones del 24 versus el 23, justamente porque hubo un mayor control para las exportaciones. Pero, en todo caso, esta es una amenaza muy grande, una amenaza que tiene grandes tentáculos y que hay que seguir la ruta de cada uno de esos tentáculos para dar con los responsables. Ojalá el Ecuador llegue a ser un territorio libre de extracción ilegal y que, por otra parte, podamos avanzar con la minería responsable, controlada, monitoreada, sujeta a normas y sujeta también a sanciones a quienes no cumplen con las disposiciones legales. Voy a completar un dato. Hace unos 2 meses que nos reunimos con gente de Estados Unidos que manejan el tema de la seguridad y la justicia. Nos daban un dato, ¿no? Solo para tener una idea. En este año, en el aeropuerto de Miami, se incautaron 300 toneladas de oro que llegaban en artículos fabricados así artesanalmente, ¿no? Digamos, ¿cómo se llaman las partes de una cadena? Las argollitas, una. Dijes hechos artesanalmente, fabricados de una forma así. Y pasaban. Entonces las autoridades en Estados Unidos se dieron cuenta que esto era ya como muy recurrente y evidentemente venían del Ecuador. Entonces así se roban los minerales del país. Lo que sí me queda debiendo un poco en esta acción militar, y es más no por los militares sino por la parte política, es que el presidente debería decir quiénes son los políticos involucrados. ¿Quiénes son los funcionarios involucrados? Porque allí están en las agencias de regulación y control, allí están políticos, alcaldes, prefectos, dueños de la maquinaria. ¿No le parece a usted, Eulalia, que el presidente debería armarse un poquito más de valor y decirle al país, estos son, y meterlos presos? Yo creo que eso necesitamos saber, sin duda alguna. Seguramente, bueno,
El presidente ha demostrado que tiene agallas para enfrentar estos operativos. Supongo que será parte de una cadena de acciones pues en serie. Pero definitivamente, Hernán, la minería ilegal es imposible hacer sin la complicidad de las autoridades, sobre todo de las autoridades locales. Recordemos que en Yusupino, de la noche a la mañana, había un campamento de extracción ilegal, habían más de 100 retroexcavadoras allí y nadie había visto. El señor Lazo las sacó y las dejó ahí. El juicio hasta ahora está en indagación. Imagínense, 3 años de juicio. Y ahí está la maquinaria tapada con maleza, ¿no? ¿Cómo puede el país haber visto en el 22, si es que no estoy mal, el tema de Yusupino? Se habló de eso durante semanas y que eso no termine en una sentencia. O sea, algo pasa. Y ni un ¿no? dueño de una maquinaria preso. Así es. Y lamentablemente esa maquinaria creo que tiene que ser destruida, porque sí, sería maravilloso que esa maquinaria se incaute para que haya obra pública, pero en la práctica eso no sucede. En la práctica la obra pública avanza mucho más lento que la minería ilegal, entonces debería haber una destrucción de maquinaria, ¿no? El mercurio es otro rastreador, ¿no? El mercurio se utiliza en minería ilegal. En el Ecuador no está permitido el expendio de mercurio, más sí en el Perú. Entonces, ¿por dónde está entrando el mercurio? Por la frontera. Y además no se necesita una tonelada de mercurio, un frasquito es suficiente. Entonces, hay que estar pendiente de este tema. Por eso digo, creo que se requiere una política de Estado, más allá de el gobierno. Se necesita que las autoridades judiciales también conozcan técnicamente de este tema. Por ejemplo, no sé, pienso que en la fiscalía debería haber más especialistas en geología y en minería. Es necesario. ¿Para qué? Para que puedan controlar mejor. Pienso que la UAFE, que ya está bastante involucrada, debe también tener más conocimiento sobre el tema de la minería ilegal, ¿no? Requiere que las autoridades, que los tomadores de decisión del Estado ecuatoriano se capaciten y trabajen conjuntamente. Esto es un azote que no va a parar. Obviamente, todas las felicitaciones por la entereza en Buenos Aires, pero hay que mantener, digamos, este enfrentamiento no solamente en lo bélico, sino también en el control. Político. Y en lo político. Mario Hilalia, muchísimas gracias por su reacción. Gracias a usted, Hernán. Buen día. Buen día. Y sí, felicitar a los miembros de Fuerzas Armadas, porque no es fácil quedarse allá a vivir en el monte prácticamente por un tiempo indefinido hasta garantizar que estos grupos no regresen. Pero están haciendo una misión, se está construyendo un campamento permanente allá para que estos ladrones de los minerales del país no retornen. 6:57.